¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer a Ari contar con Prodigioso Volcán en esta sesión. Me han pedido algo tan complejo como imaginarme cómo van a ser las redacciones del futuro. Así que, bueno, vamos a intentarlo. Bueno, ya me han presentado, así que vamos al grano. A mí me gusta empezar por esto, por lo más importante. Somos periodistas, hacernos preguntas. Me gustaría que salieseis de hoy con más preguntas que respuestas. Preguntas como quiénes crean estos sistemas, quién es Sam Altman, qué es OpenAI, por qué nació como una empresa sin ánimo de lucro y por qué ahora sí lo es, de dónde salen las bases de datos que se usan para entrenarlos, que lo acaba de comentar mi compañero, representan equitativamente a diferentes grupos sociales. Ya os digo que no, y os invito a que hagáis un ejercicio tan sencillo como pedirle a ChatGPT que os genere una imagen de una pareja. Estoy completamente seguro de que va a ser un hombre y una mujer. O la imagen de un doctor, a doctor en inglés, seguramente sea un hombre mayor, con bata, y si le pedís que sea a nurse, una enfermera, será una mujer joven. ¿Qué historias deberíamos investigar y contar sobre los usos de la inteligencia artificial en diferentes industrias? Porque al final la inteligencia artificial es un tema completamente transversal. Pongo un ejemplo, medio ambiente. Pocas personas saben el impacto medioambiental que tiene la utilización de la inteligencia artificial. Hay algunos estudios que indican que una conversación promedio de 20 mensajes con ChatGPT gasta medio litro de agua, ¿vale? Y finalmente, ¿puede la inteligencia artificial ayudar a lograr un mejor periodismo? Bueno, vamos a intentar responder esta pregunta. Las vanguardias no matarán al periodismo, pero sí lo van a modificar. ¿Cómo estamos implementando la inteligencia artificial en las redacciones? Este es un gráfico del Reuters Institute que entrevistaba a principios de año a más de 300 líderes de medios de 50 países sobre cómo iban a implementar la inteligencia artificial en las redacciones. Más del 60% señalaba el backend, ¿no? los CMS, pero también este año se ha hecho mucho hincapié en la distribución y las recomendaciones, portadas personalizadas, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y en la creación de contenidos con supervisión humana. También vamos a ver algunos ejemplos. En último lugar, el reporterismo. ¿Qué es esto de la redacción automática? Bueno, eso que nos asusta tanto de pedirle a ChatGPT que nos redacte un texto y lo haga. Lo estamos haciendo ahora mismo en dos categorías principalmente, lo que llamamos categorías ligeras, que podrían ser pues, estilo de vida, entretenimiento, mascotas. Sí que hay medios que están redactando por completo este tipo de artículos con inteligencia artificial generativa, pero también narración de datos, como por ejemplo crónicas deportivas o análisis bursátiles. Un ejemplo concreto. En 2023, Radio Televisión Española automatizó la cobertura electoral de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Creo que todos trabajáis en redacciones, sabéis que es imposible, los recursos son muy limitados. Si habéis hecho cobertura electoral en medios, yo vengo del diario y me he comido unas cuantas elecciones, sabéis que no podemos llegar a todos sitios, ¿no? Lo que hizo Televisión Española es precisamente llegar a todos los municipios de menos de 5.000 habitantes, con algo tan sencillo como hacer que los datos que nos suelen caer del Ministerio del Interior caigan en una plantilla como esta que veis aquí. El Partido Socialista es, con el escrutinio al X%, la fuerza más votada en el municipio de X en las elecciones generales al Congreso. De hecho, tenía también versión en audio. Podías preguntarle a Alexa cuál había sido el resultado en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Y te lo decía, te hacía una crónica, además, con una musiquilla de radio. En apenas unos minutos se generaron más de 70.000 noticias leídas por 3 voces sintéticas diferentes, y esto ya lo hemos hecho en España. Más, con crónicas financieras automáticas. El ejemplo de Scilabs y Mediafin son medios financieros que básicamente lo que tenían el problema de que gastaban mucho tiempo de sus periodistas en hacer crónicas bursátiles muy repetitivas. Crónicas de apertura de mercado, de cierre de mercados o de carteras de valores. Esto lo automatizaron y, por supuesto, permitieron a los periodistas ese último paso, ¿no? Esa edición final antes de publicar todos estos reportes. Pero ya hay medios que hacen crónicas de apertura de bolsa completamente automáticas y personalizadas para cada uno de los usuarios. DataScribe es una empresa cuyo eslogan, y esto es muy interesante, dice: creando artículos deportivos sobre cada jugador, cada equipo, cada liga, cada partido y cada aficionado.
Ahora mismo, si entramos en el Marca, si nos gusta el fútbol, seguro en Marca o en cualquier medio vais a ver la crónica del partido de Primera División, pero si a alguien le apetece leer, porque le gusta el golf iraní, seguramente no tenga dónde hacerlo. Esta empresa es justo lo que hace crónicas completamente automáticas y las cifras hablan por sí solas. Trabajan para 500 web, entre las que están, por ejemplo, AP y ESPN, y cosechan más de 7,6 billones de visitas al año. También lo estamos utilizando en moderación de comentarios. New York Times utiliza una API que se llama Perspective, que lo que hace es identificar comentarios potencialmente tóxicos en sus artículos para darle a sus moderadores y hacer un primer filtro. También lo estamos utilizando ya en portada. El New York Times tiene varios bloques en portada completamente automatizados y esa automatización se ha hecho, insisten mucho en esto, con criterios editoriales. Por ejemplo, si aquí tenemos una crónica de apertura de unas elecciones, aquí tenemos en rojo 2 temas, podrían ser 2 temas lo que llamamos en las redacciones evergreen, de estos que suelen ser de contexto, que no son tan importantes y que se pueden leer un día o una semana después. Pues la primera vez que entre en la portada una persona, si pincha en este segundo tema, la segunda vez que entre, el algoritmo ya detecta que este no le ha interesado, este ya lo ha leído, los elimina y le da otros 2 nuevos. ¿Vale? Lo estamos automatizando en cosas como esta. También en resúmenes. Este es un ejemplo de Clarín, pero en España cada vez hay más medios. El último creo que ha sido El Español, que incorpora resúmenes automáticos en cada una de las noticias. Y también en audio. Lex Fridman es un podcaster americano que hace unas entrevistas larguísimas de 3 horas, en inglés, por supuesto, en general sobre inteligencia artificial, y se dio cuenta de que podía llegar a un mercado muchísimo más amplio, el del habla hispana. ¿Qué hace en todas sus entrevistas? Clona su voz, clona la del entrevistado y hace el mismo podcast en español y en inglés. Tarda 2 minutos y llega a un público infinitamente más grande. También lo vemos en general en todos los medios. Esto es un ejemplo del New York Times. Prácticamente el 80% de los artículos del New York Times ya tienen la posibilidad de escuchar los artículos, porque el audio es la gran apuesta de todos los medios ahora mismo. Y, en general, estas voces son creadas con inteligencia artificial. Lo podéis escuchar. This article is by Stephen Erlanger and read by an automated voice. At the end of a war in Gaza in 2021, Yahya Sinwar... Vamos a un momento en el que el usuario va a poder elegir qué tipo de voz, con qué entonación va a leer sus artículos. 2024 fue un año muy importante. ¿Por qué? Porque de los 45 finalistas del premio Pulitzer, 5 reconocieron haber utilizado inteligencia artificial en sus investigaciones y, de hecho, 2 resultaron ganadores. Un ejemplo, este reportaje del New York Times, gracias a una herramienta de inteligencia artificial, le dieron miles y miles de imágenes por satélite de la Franja de Gaza y esta inteligencia artificial encontró patrones. ¿Cuáles eran esos patrones? Los socavones, los cráteres que habían dejado las bombas de más de 2.000 libras que había lanzado el ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, justo después de que Netanyahu dijese que el sur era una zona segura y que se desplazasen los civiles allí. Todo esto lo hicieron con inteligencia artificial y, como dice uno de esos periodistas, no utilizamos IA para reemplazar lo que de otro modo se habría hecho manualmente, sino que usamos IA precisamente porque era el tipo de tarea que habría llevado tanto tiempo realizar manualmente que distraería la atención de otros trabajos de investigación. El gran melón, se ha hablado sobre esto hoy, ¿no? La desinformación. Bueno, esto es un breve timeline de cómo hemos pasado de la nada a prácticamente casi todo en cuanto a inteligencia artificial generativa, en este caso de imagen. Estamos hablando de que todo esto ha evolucionado muy rápido en 3 años. Os pongo un ejemplo concreto. Todas estas imágenes que vais a ver están realizadas con la misma herramienta, Midjourney, y exactamente con el mismo prompt. Una mujer israelí de 35 años mirando a la cámara, de fondo tiene un pueblo, el estilo es fotorrealista, una iluminación natural con luz solar. Esta imagen es de abril de 2022, marzo de 2023, diciembre de 2023, 2024 y finalmente 2025. En 3 años hemos pasado de esto a esto. ¿Os imagináis las implicaciones que tiene esto a nivel de desinformación? Y lo mismo pasa con el audio. Esta es la voz de Santiago Abascal. Lo que no vamos a permitir es que nos impongan un modelo de sociedad basado en la inmigración masiva
la ideología de género Esto es y un la canutazo destrucción de real, nuestras ¿vale?, tradiciones. que yo he cogido y si con para fines evitar formativos eso esto no hay es que legal, salir por de la favor, Unión le he Europea. pedido que me diga otra cosa. Estoy totalmente a favor de la inmigración, del matrimonio igualitario, de las personas trans y del comunismo. Hasta ahora he ejercido un papel, pero Sánchez ha conseguido que abra los ojos. En este momento anuncio mi intención de afiliarme al Partido Socialista. Estamos en esta situación. Nos hemos acostumbrado a ver deepfakes, como esta imagen del Papa Francisco, que se hizo tremendamente famosa, o incluso estamos hablando de que podemos crear crisis institucionales y diplomáticas, ¿no? Aquí vemos a Putin arrodillado ante Xi Jinping. El asesinato que no sucedió, por supuesto, de Donald Trump, o esta imagen que se hizo ultra viral en TikTok, de la Torre Eiffel en llamas. 4,5 millones de me gusta en TikTok. Hemos visto incluso algunos medios de comunicación publicando imágenes generadas con inteligencia artificial en sus artículos. Esta imagen, que nos encaja a priori con el personaje, jugando al RIS como si estuviese jugando con la política internacional, ¿no? No es real. Y además, bueno, la forma de decir que esto está hecho con inteligencia artificial generativa es un pequeño apunte aquí que dice recursos Midjourney, que ni siquiera la mayoría de la gente sabe lo que es Midjourney, ¿no? A nivel vídeo, este vídeo lo hicimos en Prodigioso Volcán hace 2 años. Como veis, imitamos el estilo de los vídeos de redes sociales, imitamos el estilo de edición del País para simular que la Alhambra estaba en llamas. Vosotros sabéis que esto no ha pasado, pero cuando yo he dado conferencias en Estados Unidos o en Latinoamérica, esto se lo creen. O podemos hacer que otras personas hablen otro idioma. And what the PSOE no longer has is an excuse or euphemism to justify choosing a path that harms our country, that divides it, that categorizes. Sabemos que Feijóo no tiene ni puñetera idea de inglés, pero fuera esto cuela. Y se ha utilizado como herramientas de desinformación en campañas tan importantes como la americana. My fellow Americans, I want to take a moment to address some of the hateful shit you've been talking about me. Many of you have said I am suffering from brain worms, or that I have applesauce for brains. Well, I won't mince words, so here it is. Fuck you. You're all a bunch of faggots. End of quote. ¿Qué impacto está teniendo esto en los medios? Bueno, lo ha comentado el compañero antes, no me voy a parar mucho, pero básicamente grandes medios han demandado a OpenAI a nivel de derechos de autor. Todos nuestros contenidos, seguramente todas las revistas que estáis en la sala, ya han sido utilizadas para entrenar los modelos de lenguaje de OpenAI. ¿Cuál es la solución que se está poniendo sobre la mesa? Pactar. En España lo ha hecho Prisa, pero estamos hablando de que un montón de medios, tanto de Estados Unidos como de Europa, político, etcétera, están pactando con OpenAI. ¿Cómo? Bueno, no lo sabemos. Estos acuerdos son muy opacos y muy pocos medios han contado lo que han pactado con ellos, ¿vale? Como ejemplo, por si os sirve, este es el único dato que conocemos. News Corp llegó a un acuerdo con OpenAI por valor de 250 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que estas empresas pueden incluso convertirse en un alivio en esa enorme crisis de modelo de negocio que tenemos los medios y que ahora mismo básicamente tienen nuestra información, pero no nos están pagando absolutamente nada. Como veis, esta es una encuesta que hizo el Reuters Institute. El 72% de los líderes de redacciones apuestan por llegar a un acuerdo colectivo, porque esto es David contra Goliat, los grandes contra un gigante como OpenAI, que la realidad es que no está pasando esto, ¿vale? Porque obviamente el poder negociador que tiene Prisa no es el mismo que tiene El Heraldo de Aragón o que tiene cualquier revista de vuestra. ¿Qué es lo importante ahora mismo en los medios? Solucionar el tema de la gobernanza, redactar marcos éticos que recojan las consideraciones sobre el uso de la IA para toda la plantilla, redactar un argumentario con posibles preguntas y respuestas espinosas que nos hagan nuestros trabajadores y establecer una política de uso que clasifique cómo podemos usar la IA, cómo no y qué límites tiene esto. ¿Cómo nos imaginamos el futuro del periodismo? Bueno, en Prodigioso Volcán, de hecho lo presentamos aquí, lo publicaremos pronto, hemos hecho esta breve infografía, los 7 niveles de automatización del periodismo, para analizar cómo hemos pasado de la manualidad total a cómo podríamos imaginarnos una redacción en 2050, ¿vale? Esto sería
lo que hemos conocido toda la vida, ¿vale? Todos los trabajos, hemos dividido el proceso de trabajo de los periodistas en 4 partes: investigación, redacción o producción de ese contenido, edición y distribución. Todo ese trabajo recae sobre las personas. ¿Qué pasa a partir de 2020, 2022? Pues que la IA nos empieza a ayudar en determinadas tareas, como monitorizar redes sociales, hacernos sugerencias predictivas de escritura en el correo electrónico, traducción automática o hacer optimización de SEOs o incluso en pequeños macros de nuestros CMS. De 2023 a 2024, aquí es cuando empezamos a ver muchos más cambios. Empezamos a ver en herramientas como ChatGPT o Perplexity o Gemini la investigación en profundidad para hacer reportajes, nos puede ayudar mucho. Transcripción de audio y vídeo a texto, generación automática de noticias, como hemos visto, de deporte, financieras, etc. Podemos hacer gestión editorial de sugerencias de portada, como el New York Times, o automatización parcial de la subida de contenidos. ¿Dónde estamos ahora mismo? 2025. Bueno, vemos cómo la IA nos empieza a ayudar en el tema de la visualización automática de datos. Podemos empezar a ver cómo hay bots para actualizar las últimas horas y las alertas informativas. Vamos hacia un modelo de hiperpersonalización de portadas y noticias por usuario. Esto quiere decir que la portada del país en la que tú entras puede ser diferente de la que entra otro lector, o esa moderación inteligente con detección de contexto, de tono y de sesgo para los comentarios de nuestros medios. Tareas nuevas que están apareciendo. Bueno, para empezar, el tema de la formación. Nos estamos empezando, bueno, deberíamos de estar ya formados en el manejo de herramientas de inteligencia artificial generativa y estar formándonos en tema de automatizaciones y configuración de agentes. ¿Qué tareas nuevas tenemos? Pues, por ejemplo, la supervisión de contenidos hechos con IA. Siempre lo digo, que el tema de la edición es fundamental. No podemos publicar absolutamente nada que no haya sido revisado por un profesional. Y podemos empezar a estudiar las consideraciones legales, éticas y de riesgo en el uso de la IA o la detección de los sesgos. ¿Hacia dónde vamos? 2030. Esto lo pongo con asterisco porque esto es un poco intentar adivinar el futuro y ya sabéis que esto es muy complejo, ¿verdad? Pero podemos ir hacia una sugerencia inteligente de temas y tendencias, hacia, por ejemplo, alerta de anomalías en contratos públicos o discursos institucionales. Podemos generar herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, Neutral sé que lo tiene ya, que ellos pasan por una inteligencia artificial que han hecho ellos todos los discursos de políticos e identifican automáticamente los potenciales datos en los que podría haber mentiras. Eso lo podemos extrapolar a, por ejemplo, contrataciones públicas. Podemos tener información pública de todos los contratos y que la inteligencia artificial nos mande una alerta de cuando hay una cifra que no cuadre, y eso nos ayuda a investigar. Vamos a esa hiperpersonalización automática e inteligente de contenidos para suscriptores, tu propio periódico, y esto sí que creo que no va a tardar mucho en pasar. Vamos a dejar de leer la newsletter del País en general para leer la newsletter del País para Yolanda o para Álvaro. Va a ser contenido completamente personalizado. Y aquí veis que bueno, pues nuestro trabajo empezará a cambiar. Vamos a tener que supervisar constantemente los contenidos antes de su publicación, pero, y esto sí que creo que es importante decirlo, el grueso de nuestro trabajo, que comentaba antes el compañero, sigue siendo el mismo. O sea, el grueso de buscar historias, contrastar y producir imágenes y vídeos es constante en todos los pasos de esta evolución. 2040 vamos hacia una coordinación autónoma en el que el sistema ejecute el ciclo completo sin supervisión, pero con algunos límites y objetivos. Vamos a ir a una redacción robotizada 24/7 con analítica y actualización continua y vamos a poder adaptar en tiempo real contenidos, tono y formatos. Y por último, en 2050, ese ecosistema periodístico autónomo que puede asustarnos y con razón, pero insisto, también hay que quedarse con esta parte que es fundamental, que es en realidad el trabajo periodístico en el que realmente aportamos valor. Pues vamos a poder ver cómo la IA nos va a ayudar a predecir cuándo ocurre un conflicto y proponer una contranarrativa, gestionar y adaptar las relaciones con la audiencia y decidir si hay cambios de tono o enfoques en algunos reportajes,
definir prioridades, asignar recursos, redactar noticias, diseñar piezas multimedia y coordinar la publicación en todos los formatos o coordinar la distribución interplataforma en web, en voz, en apps, en televisión, redes, etc. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, ahora nos encontramos en lo que llamamos el valle, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto de la inteligencia artificial generativa? Fundamental, trabajar con lo que tenemos, centrarnos en las herramientas y en los usos que aporten valor tangible a día de hoy, no pensar tanto en el mañana y empezar a aplicar lo que tenemos ahora encima de la mesa. Capacitar a los equipos es fundamental. De hecho, la Ley de Inteligencia Artificial Europea plantea que es obligatorio que todas las personas que utilicen dentro de empresas inteligencia artificial estén formadas y, si no, estas empresas pueden ser multadas. Alinearnos con una necesidad real no es usar IA por usar IA, que esto nos lo dicen mucho nuestros clientes, ¿no? Y crear espacios de ensayo y error, permitir a los periodistas que prueben, que jueguen, ¿vale? Ejemplos que hemos hecho en Prodigioso Volcán, y con esto termino. La escalera, lo podéis encontrar, son herramientas gratuitas que tenemos en nuestra página web. Nos hemos imaginado un edificio como una especie de Aquí no hay quien viva, en el que cada una de las plantas pues, viven miembros de una generación. Los Z, los Millennial, los X y los Boomer. Son avatares interactivos de inteligencia artificial, podéis hablar con ellos y preguntarle cosas como, por ejemplo, ¿te interesa este enfoque? ¿Este producto que tengo realmente lo ves útil? Y en función de la generación a la que se lo preguntes, las respuestas van a ser diferentes. O Clara, que es una herramienta fundamental, la presentamos Clara 2.0 hace apenas 3 semanas, un mes. Es un asistente impulsado por IA para clarificar contenidos. Uno de nuestros mantras en Prodigioso Volcán, uno de nuestros propósitos es garantizar el derecho a entender de las personas, y eso lo hacemos a través de la comunicación clara. Con este asistente, básicamente, puedes meter cualquier texto y te da una puntuación de si el texto es claro o no, en base a unos criterios lingüísticos que hemos hecho nosotros. Esta IA la hemos entrenado nosotros, ¿vale? Aquí no hay ninguna gran empresa detrás. Y además, no solo te dice si un texto es claro o no y te da una nota, sino que te propone una nueva redacción y te indica todos los cambios. Te da esa opción de reescritura, ¿vale? Te da la nota, que ahí está en verde, es un texto muy claro, o ahí está en amarillo, que es un texto un poco claro. Y esta es la conclusión. Las vanguardias no van a matar al periodismo. Tenemos que abrazar la inteligencia artificial. No podemos ponernos de espaldas porque esto está aquí, pero sí que lo van a modificar. Pero intento dejar un mensaje de optimismo. Creo que, pase lo que pase, el rol de los periodistas va a seguir siendo el mismo: controlar al cuarto poder y controlar al poder y contar historias, que es lo más importante y lo más bonito de nuestro trabajo. Así que muchas gracias.